En este video voy a desenmascarar nuevamente a Carmen Aristegui. La voy a mostrar como una persona de doble moral. Van a escucharla que en una presentación de un libro de Jorge Ramos prácticamente repite el discurso que traía la oposición y que tras ser derrotados justificaban su derrota. Van a ver cómo esta periodista habla de los programas sociales, repite, no les digo más, no es la primera vez ni será la última vez que desenmascare a la señora Aristegui, Carmen Aristegui. Lo hice hace años y no era muy popular. No era muy popular en época de Peña Nieto desenmascarar a una periodista como Carmen Aristegui cuando fue la periodista que presentó el trabajo de la Casa Blanca. También quiero recomendarles que vean este video hasta el final, porque también les voy a presentar o los voy a llevar a un video donde el periodista Francisco Cruz desenmascara ¿a quién? A Anabel Hernández, comadre de Carmen Aristegui. Vamos a ver, ya entrando en materia, a la señora Aristegui mostrando sus dos caras y repitiendo literalmente el choro, el rollo del bloque conservador. Adelante con este video, es breve, pero es importante que pongan atención y me digan ustedes si no es lo mismito. Es casi como si estuviéramos escuchando a Claudio X González. Corre video, por favor. Bueno, yo coincido contigo. Hubo 36 millones de votos que existieron. Yo no lo pongo en duda. Hubo 36 millones de votos para Claudia Sheinbaum. Se contaron con un INE que también fue golpeado seriamente, pero al final de cuentas es un sistema que se quedó por 30 años y que al final funcionó, razonablemente funcionó. Hay dos, tres cosas, pero en esencia tuvimos una elección que tuvo lugar de manera genuina y que los votos que se emitieron y que los votos que se contaron. Y eso es un ingrediente fundamental de la democracia. No podemos hacer la mirada a otro lado respecto a las condiciones de inequidad que las hubo. No podemos hacer a un lado que el presidente de la República se convirtió en el principal violador electoral de la Constitución. Eso ocurrió. Y no lo digo yo, lo dicen las resoluciones del tribunal. Eso es parte de una ecuación completa en donde veremos qué tipo de cosa ocurre en el tribunal. Por cierto, una vez que parte de la oposición ha presentado recursos para tratar de revertir lo que no van a poder revertir nunca, que es la validez de la elección. Pero sí es importante que ese tribunal, veremos qué hace, tiene que procesar el conjunto de situaciones y de cosas. Veremos con qué elementos demostrativos y probatorios la oposición busca que el tribunal se pronuncie al respecto de la condición de la elección misma. En el antes, durante y el después es distinto, pero hay sin duda una realidad de carácter político que ocurrió y tenemos aquí pues esa combinación. Algunos dicen que fue una elección de Estado, algunos dicen no piso parejo, y muchas de esas cosas efectivamente ocurrieron, pero también es verdad que con ese conjunto de elementos que se pueden discutir respecto a su legalidad, al final millones de personas salimos a votar y votamos, y esos votos se contaron, y el resultado está ahí, y yo creo en ese resultado. Y creo que independientemente de que no fue la elección más democrática del planeta por las intervenciones del presidente, por programas sociales que impactaron de manera directísima y clientelar en millones de personas, a las que respeto, porque también es verdad que tenemos que discutir qué significa en un país como nuestro que haya habido programas sociales que podemos criticar o decir lo que queramos, que el uso clientelar sin duda estuvo en primera fila. Déjenme hacer una pausa antes de continuar con el tema de los programas sociales forma clientelar. Antes de ir con eso,
Si escucharon a Carmen Aristegui, habla de qué habla. Decía yo, prácticamente se robó el discurso de la oposición, del bloque conservador. Habla de golpeado, el INE golpeado, inequitativa, no hubo equidad, cuestiones de equidad. López Obrador, violador, el principal violador de la Constitución. Esos argumentos eran de la oposición y los repite tal cual Aristegui, que se dice periodista, como una periodista copia, calca los argumentos de un grupo conservador. No hace su tarea de investigar. Imagino que Carmen Aristegui es opinóloga, mas nunca ha hecho investigaciones. Emite opiniones, no busca información, no escarba. Ella tiene un equipo. Ella personalmente no investiga. Y aquí se prueba porque repite lo que lee en su círculo o lo que escucha en su círculo. Elecciones de Estado, piso parejo, no lo dice que fue una elección de Estado, pero da a entender que sí hubo algo de elección de Estado y que no hubo piso parejo. Acepta que en cierta manera es real. Eso, que una elección de Estado y que fue inequitativa, que en cierta manera sí fue una elección de Estado. Y ahí la parte que a mí me interesa más es donde habla de los programas sociales y da a entender que porque los programas sociales, Claudia Sheinbaum ganó, es decir, por el dinero regalado a los mexicanos es que ganó Claudia Sheinbaum. Y me llama la atención y me molesta y me enfurece en cierta medida es que una persona así, que vive no como un mexicano promedio, no como una persona que trabaja y que depende de un ingreso y que se las ve duras al final de la quincena, no de una persona que se esfuerza y sigue sin resolver su situación económica, se ve en apuros. Ella no pertenece a ese grupo, ella pertenece a una élite de periodistas, donde de una forma grosera da a entender, y vamos a escuchar cómo lo dice, pero antes de ir quiero mostrarle lo que dice esta señora, es una vil mentira. Dos fuentes, no la mía, dos fuentes dicen que, uno, el financiado y con todo lo que ha defraudado, dice en su encuesta, aquí lo voy a poner en pantalla, que el voto por estrato social. ¿Qué es lo que dice la encuesta del financiado? Que le rasuró, recuerden que le rasuró, decía, estaba la contienda a 10 puntos solamente Xochitl Gálvez. Entonces, tomando en consideración eso, que fallaron, no fueron 10 puntos, fueron 30. Entonces, seguramente los datos son aún muchos mayores, pero vamos a tomar como buenos esto, pero hay otra fuente. Clase media, el voto por estrato social, clase media, alta, 49 Claudia Sheinbaum, 41 Xochitl Gálvez. Clase media alta no recibe programas, bueno, algunos dirán sí, reciben programas sociales de otra forma. Clase media, 59, 30. 59, 30. O sea, ese argumento grosero de decir que porque recibe alguien programas sociales es los únicos que votan por Claudia Sheinbaum es irrespetuoso, considero yo. Pero hay otra información, no nada más la del financiado, porque va a decir, oye, ¿confías en el financiado? No lo confío, pero es lo mínimo que pudieron haber sacado. Seguramente esa información es mucho más abultada que la mayoría de la clase media votó por Claudia Sheinbaum y que clase alta o el estrato social, no me gusta hablar de clases, el estrato social más alto también
voto. Pero aquí dice, en todos los estratos sociales socioeconómicos de México ganó. Gálvez solo se acerca a Sheinbaum en los ingresos más altos, pero aún así pierde. 50% Claudia Sheinbaum, 6% Jorge Maynés y 44%. Aún en los estratos sociales socioeconómicos más altos, pierde o perdió Xóchitl Gálvez. En los de 10,000 a 15,000, 59, 15,000 a 25,000, 25,000 a 50,000. Es decir, en toditito los estratos sociales, desde los más humildes hasta con los mayores ingresos, ganó. De los ingresos de 50,000 pesos mensuales o más, 50, 44. Luego el anterior, 25,000 a 50,000, 52% a 39%. Entonces, eso de que los programas sociales es la fórmula para ganar una elección es algo irrespetuoso, grosero, viniendo de una periodista como Carmen Aristegui. Ahí está en su pantalla para que lo vean mucho mejor. Sheinbaum gana en todas las profesiones, excepto entre patrones. En todas las profesiones, porque también algo que no lo dice Aristegui, pero es solamente la gente tonta. No, la gente tonta creo que es la única que vota por el grupo conservador. Esa es mi opinión. Pero continuemos con lo que viene diciendo Aristegui sobre los programas sociales y les voy a mostrar con números. Les voy a dar exactamente la cantidad que ha recibido de dinero público del actual gobierno. ¿Sí lo están escuchando bien? Aristegui ha recibido millones del actual gobierno. No recibió ni un solo centavo de Peña Nieto, pero el actual gobierno sí ha recibido. Y no critico que haya recibido o que reciba. Lo que critico es que esta persona mamando de la chichi del gobierno, Carmen Aristegui, es mamadora de la chichi del gobierno. ¿Por qué? 20 millones. 20 millones de pesos en lo que va de estos 5 años. Tú, por ejemplo, tienes una panadería o una ferretería, una tortilladora, o eres empresario pequeño que tienes un empleado. Y si el gobierno te compra a lo largo de estos 5 años 20 millones, esos 20 millones, en el caso de la ferretería, en el caso de la tortilladora o tortillería, gasolinería u otros negocios, tienes que dar un servicio. Es decir, si vendes pan, tienes que darle los panes. Tú, aunque le vendas al gobierno, caes en un gasto, porque provees al gobierno con pan o en una ferretería con tornillos o clavos o lo que tú quieras. Pero aún así, en cualquier negocio, si tienes al gobierno como cliente, no te va a hacer millonario, pero sí te ayuda muchísimo. Pero en el caso de los portales de internet, la ayuda cuando el gobierno te compra es como sacarse la lotería, porque no es que le des tortillas, panes, martillos o etcétera, nada material, sino es digital. Es decir, no incurres en un gasto porque el portal existe, más que poniendo los banners del gobierno que no cuesta nada. Entonces, si eres dueño de un medio de comunicación, si el gobierno te compra lana, si te da lana para publicidad oficial, es la lotería, te ganan, porque los demás ingresos que tengas por publicidad privada u otros ingresos, pues prácticamente es tu ganancia, porque el dinero que te paga el gobierno por la publicidad oficial cubre casi todos tus gastos, y es el caso de esta señora Carmen Aristegui. Después de que termine de hablar Aristegui, les doy exactamente la cantidad que se ha embolsado esta desvergonzada persona que con una mano en la cintura critica los programas sociales clientelares. Continúa. Millones de personas vieron un efecto directo en sus existencias y eso hay que respetarlo, y esa decisión pues va envuelta en muchas cosas, incluyendo ese tipo de circunstancias que forman parte de esta realidad que vivimos. ¿Qué tan democrático es eso? Pues discutámoslo, pero al final de la historia tú tienes el conjunto de cosas que veremos si el tribunal se pronuncia
en el impacto que causó o no causó AMLO metido hasta la cocina, o los programas sociales, o el uso de dinero de origen no identificable que se usó ampliamente a lo largo de años, meses para las campañas. Bueno, todo eso existió por muchas circunstancias, pero se votó y se contó, y al final de cuentas tenemos un resultado que en mi opinión hay que respetar y exigirle a quien adquirió el mandato de esta manera que haga valer esos votos y que haga valer la diferencia que hay en su espectro de las personas que acompañan su proyecto y de las que no. Y una presidenta que tiene que gobernar para todos. Tiene que sacudirse el sectarismo, tiene que sacudirse lo que AMLO instauró aquí, tiene que abrir la puerta para crecer precisamente la democracia. No, bueno, pues eso que no. Pero lo que dice es muy importante. Efectivamente, hay obligaciones constitucionales hoy, porque los programas sociales que se establecieron, que han traído beneficio a millones de personas y se pueden discutir de muchas maneras, pero al final de cuentas ya quedaron establecidos como obligatorios para los próximos gobiernos. Para quitarlos tendría que haber reformas constitucionales y eso no va a ocurrir. Y es muy importante lo que dice, porque al final de cuentas, de la forma en que AMLO financió ese apoyo directo a millones de familias en México, pues tendrá que encontrar la manera, Claudia, de seguir teniendo los recursos necesarios para poder mantener pues esos programas sociales que efectivamente beneficiaron a una gran cantidad de personas. Ahí escucharon a Carmen Aristegui junto a Jorge Ramos. Esto se dio el 24 de junio en la presentación de Jorge Ramos de su libro. Pero énfasis en la parte de Aristegui, que inclusive dice que los programas sociales, y es correcto, no se pueden eliminar porque están en la Constitución. No ve y nadie ve que Morena elimine los programas sociales que ellos apoyaron desde el actual gobierno de López Obrador. Pero si se fijan y se ponen atención a las palabras de Carmen Aristegui, pues muestra también esa cara que siempre se ha dicho, pero en este caso creo yo aquí se prueba que es una periodista conservadora de derecha, porque ella no asume defensa de los programas, dice es una cuestión de justicia social, es una deuda que se tiene que dar, que teníamos con las personas más necesitadas, inclusive deberían continuar y ampliarse estos programas sociales para seguir apoyando a las personas que lo necesitan. Estos programas sociales han ayudado en mucho y qué bueno que estén, pero no escuchan a la señora Aristegui hablar en favor o en pro de los programas sociales. No de a gratis está ella en Reforma. Pero aquí lo que te decía al inicio del programa es que la desenmascaro porque pues resulta que sí cuestiona los programas sociales y que ella atribuye eso, los programas sociales, como parte del triunfo de Claudia Sheinbaum, pero ya les mostré que no es correcto. Pero vean la hipocresía de esta señora y la cantidad que ha recibido de dinero público de los mexicanos. Aquí la revista o el portal, sin embargo, hace una nota que se llama El juego de los anuncios. Los medios más criticados por el presidente reciben millones en publicidad oficial, por Daniela Barragán. Y aquí hay una lista de medios que han recibido publicidad oficial. Obviamente Aristegui no recibe o no recibió los 1,000 millones que recibió Televisa en 5 años, pero sí ha recibido aquí esta cantidad que presenta, sin embargo, es de 18,194,000 pesos hasta el 2022. Me di a la tarea de buscar el 2023 y hay un pago o pagos adicionales de 1,910,000 pesos 2023, que junto con esto, con lo que publica, sin embargo, 2019-2022, más lo que yo busqué 2023, 20 millones, en números cerrados, 20 millones de pesos ha recibido Carmen Aristegui. No es una cantidad bárbara, no son los millones, pero sí es un dinero, uno, público. No es una migaja tampoco.
20 millones, dime cuántos negocios tú conoces. Pregúntale si es que todavía encuentras una tienda de conveniencia ahí donde vives. Y pregúntale si el gobierno les regala, porque para mí la publicidad oficial es regalo. Hay que decir las cosas como son. Si el gobierno les regala algo, pregúntale a la persona que tiene una taquería si el gobierno les regala algo, si les regala 1 millón al año, 2 millones. En este caso estamos hablando que Carmen Aristegui, en lo que va del sexenio, ha recibido 4 millones de pesos al año. 4 millones de pesos suena poquito, pero a la vez es mucho. Te facilita la vida si es que tienes un negocio. Entonces ahí está la cantidad que recibió esta señora y que con qué cara, con qué autoridad moral se queja de los programas sociales y con qué cara dice que pues por esa razón o una de las razones por las que Claudia Sheinbaum ganó. Qué desfachatez, qué cinismo de esta persona que muestra una vez más, como ya lo había escrito yo, que tiene dos caras. Para finalizar, clic, suscripción y aquí está el video donde desenmascaran, no lo hago yo, Francisco Cruz desenmascara a Anabel Hernández. Escúchalo y pon atención quién está detrás de Anabel Hernández. Nos vemos en el próximo video.